Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Empezamos el programa número 453 de Al Derecho y al Revés con equipo completo, Marta Ollanarte. Pero es para festejar, ¿no? Y claro que sí, claro que sí. Entra en la mesa, digo el señor, porque por lo alto, no por lo ancho. Por las dos cosas, diría. Entró. ¿Qué haces, Charlie? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Carlitos March con nosotros. Mercedes Jones, ¿dónde andás? Estoy acá con el invitado disfrutando de lo virtual. Pero mira qué bien. Sí, claro, siempre lo mismo. Vos tenés unos minutos más que nosotros. Bah, hay que acostumbrarse, así es la vida. Invitadazo tenemos hoy. Vamos a empezar ya mismo con él. Como siempre tenemos a Leo Justi operando, ¿no? Como siempre lo tenemos de vuelta a Leo Justi operando, hace unos programas que no lo teníamos. Fede Politi en la producción. ¿Y a quién tenemos? Bueno, tenemos nada menos que a un doctor en medicina y en filosofía, neurocientífico, profesor de ciencias biológicas y director del Centro de Neurotecnología de la Universidad de Columbia en Estados Unidos. El doctor Rafael Yuste, no lo estoy viendo en imagen, pero sé que lo tengo, así que ahora lo tengo. Un placer que esté con nosotros. El currículum de Rafael es tan extenso que tendríamos que pedir otra hora del programa nada más que para leerlo, pero ya lo puse en tema. El currículo y todas las notas que hemos leído sobre él y los videos que vimos y la cantidad de cosas, por lo menos yo, sí, sin duda, que no soy una negada en estos temas porque me interesan desde hace tiempo, pero las cosas nuevas que nos contaba Rafael Yuste son apabullantes. Sí, quiero escucharlo. Interesantísimo, tal cual. Y bueno, y yo arranco diciendo que su último libro de fines del año pasado, Neuroderechos, un viaje hacia la protección de lo que nos hace humanos, está en la Argentina, publicado por Ediciones Paidós, lo recomendamos especialmente. Y Rafael, te saludo y te hago una primera pregunta. ¿Cómo te va? Bueno, muchas gracias por la invitación, es un honor estar con vosotros y saludos desde Nueva York, buenas tardes a todos los que nos oyen. Y precisamente estaba hablando con Mercedes antes de que conectaseis vosotros de Borges y Buenos Aires. Borges es mi escritor favorito, es el único escritor del cual he leído todo lo que escribió, de varios años. Y precisamente cuando fui a Buenos Aires, invitado por la Casa Rosada, hice un peregrinaje por los sitios emblemáticos de su vida y para mí fue muy emocionante. Bueno, si hasta ahora te admirábamos, obviamente ahora mucho más. Y no te digo Marta. Yo te quiero decir, Rafael, yo tengo en mi mesa de luz las obras completas de Borges y a mí me dicen, ¿no tenés insomnio? No me preocupa el insomnio. Yo me despierto y leo algunos poemas de Borges y después con eso en mente me vuelvo a dormir. Y si me dijeran, ¿qué te gustaría llevar a una isla desierta donde tenés que quedarte? Yo, las obras completas de Borges y una pelota, eso sí, una pelota. Creo que es el escritor más importante del siglo XX desde mi humilde punto de vista. Yo no soy un crítico literario, ¿no? Pero es un honor debe ser la bandera de honor de toda la Argentina, independientemente de políticas y de historias. O sea, tener a alguien como Borges en vuestra historia y en vuestra ciudad, pues es una cosa, inaudita, remarcable, ¿no? Rafael, voy a tu último libro, que lo acabo de mencionar, Neuroderechos. Y vos contás, además de la historia de tu carrera científica, decís que de manera imprevista, pero muy natural, trabajás dos temas que aparentemente no tienen que ver entre sí. La neurociencia y los derechos humanos que protegen la dignidad de las personas. Y en el prólogo subrayás, somos nuestro cerebro y por eso tenemos que hablar de derechos humanos. Porque si existe una tecnología capaz de medir la actividad del cerebro y cambiarla,
antes o después será también capaz de descifrar la actividad mental y alterarla. Ahí te pregunto, para nuestra audiencia, ¿qué son los neuroderechos y por qué es tan preciso protegerlos? Sí, los neuroderechos son como nuevos derechos humanos que protegen el cerebro de las personas. Imaginaros que los derechos humanos que tenemos en la actualidad protegen pues nuestra actividad física, lo que hacemos día a día, pero la actividad cerebral está desprotegida, ¿no? Y es una cosa que nadie se había preocupado antes de protegerla, porque como estaba dentro del cráneo, pues dices, aquí no, ni entras ni sales, ¿no? Pero resulta, gracias al avance de la medicina y la tecnología, la ciencia, empezamos a tener métodos, como has llamado tú, la neurotecnología, que te permiten medir y alterar la actividad cerebral, ¿no? Y entonces, por eso, de repente, estamos expuestos a que se pueda descifrar y alterar la actividad cerebral. Y el cerebro no es un órgano más del cuerpo, como puede ser el corazón o el bazo, sino es precisamente el órgano que genera la mente humana. O sea, toda la actividad mental de las personas sale del cerebro. Entonces, si puedes entrar, descifrarlo y cambiarlo, pues es como abrir el libro de la mente de la persona. Entonces, esto es una situación, por un lado, muy importante clínicamente, por ejemplo, para enfermedades psiquiátricas y enfermedades neurológicas, pero por otro lado también muy peligroso desde el punto de vista de derechos humanos fundamentales. Decís en alguna de tus notas, seguramente en el libro también, que el cerebro es el santuario de la mente. Sí, exacto. O sea, a mucha gente le puede parecer sorprendente, pero vamos, los médicos, se sabe ya desde el tiempo de los egipcios que el cerebro generaba la actividad mental, ¿no? Es una cosa que está súper demostrada. Entonces, como digo, es el órgano que nos hace humanos, es el órgano que genera desde nuestros pensamientos, nuestras emociones, todos nuestros recuerdos, nuestra personalidad, la conciencia, el yo, y también incluso el subconsciente, lo que no sabemos que llevamos dentro. Y por supuesto todas las decisiones y todas las actuaciones que hacemos en nuestra vida. O sea que es como la centralita de la persona. Entonces, con más importancia que nada, tenemos que asegurarnos que esta centralita, este santuario, ahí no se puede entrar a no ser que tengas una buena razón médica para hacerlo, ¿no? Ahí, Rafael, me gustaría para la audiencia que explicaras esta cuestión de que en general nosotros entendemos que el cerebro refleja la realidad. Y vos, Sí. siendo kantiano y con la neurociencia, lo que planteás es que adentro del cerebro se crea la realidad, Sí. que es esta cuestión ¿no? de Calderón de la Barca, ¿no? Del tema que la vida es sueño. ¿Por qué no lo explicás de manera que Sí. se entienda la magnitud de lo que estás hablando? Sí. Bueno, primero, esto es una hipótesis. Estamos intentando demostrar. Los neurobiólogos llevamos, pues, 100 años ya trabajando para lograr una teoría general que explique cómo funciona el cerebro, que explique el problema fundamental de la neurociencia, que es cómo de la actividad neuronal surge el pensamiento, la mente humana, ¿no? ¿De dónde sale esto, ¿no? Entonces, ha habido muchas teorías en los últimos 100 años que no han podido explicarnos cómo funciona el cerebro. Y ahora, en los últimos 20 años o así, gracias a los nuevos métodos de neurotecnología que te permiten entrar y ver por primera vez lo que está ocurriendo dentro, en animales, por supuesto, y también en personas, estamos empezando a enfilar una teoría que es la que intento describir en otro libro que se llama El cerebro, el teatro del mundo, también publicado por Paidós hace 2 años. Y esta teoría resulta que no es una teoría original, es una teoría que tiene raíces filosóficas, incluso literarias. Es la teoría de Kant, la teoría de Calderón, y va hasta atrás, hasta los filósofos griegos, hasta Platón. Y la idea es muy simple, es lo que llaman el idealismo, ¿no? Que la realidad en la que vivimos está generada internamente por el cerebro. Aunque creamos
que vivimos en una realidad exterior, en realidad todo lo que vemos y todo lo que tocamos y todo lo que olemos, todas nuestras sensaciones, toda nuestra realidad, la tenemos dentro. Entonces, lo que hace el cerebro es un modelo como si fuese una realidad virtual del mundo, un teatro del mundo. Y esto lo tenemos dentro y lo utilizamos nosotros y todos los animales para, igual que en una película, darle al botón para que corra más rápido y veas el final de la película, para adivinar qué es lo que va a ocurrir en el mundo. Entonces, con este modelo del mundo que estamos continuamente corriendo, estamos intentando averiguar el futuro, deslumbrar por dónde va a venir el próximo problema o la próxima oportunidad. Y gracias a esa anticipación, alineamos nuestro comportamiento con el modelo para ser efectivos en la evolución. O sea, es una especie de predicción, una máquina de predecir el futuro. Y entonces eso es la teoría que estamos, la teoría de que el cerebro predice, y es la teoría, como digo, que explico no en el libro este que habéis comentado, sino en el anterior. Claro. Charlie. Rafael, ¿cómo estás? Quería cambiarte Muy un bien. poquito el eje, y vos sos un pionero de los neuroderechos. ¿Podés explicar de alguna manera y sintéticamente, digamos, qué regula el neuroderecho? Y yo quiero decir que son 5, de acuerdo a lo que aprendí de Rafael. Apa, hizo los deberes. Está muy Rafa. bien. Pues no me queda más remedio que ir explicando los 5 de uno en uno. El primero es el derecho a nuestra privacidad mental. En otras palabras, que el contenido de la mente, de la actividad cerebral, no pueda ser descifrado sin nuestro consentimiento. Esto no es ciencia ficción. Ya desde hace un par de años hay compañías que están fabricando cascos portátiles de electroencefalograma que, acoplados a algoritmos de inteligencia artificial generativa, permiten descifrar el habla interna, las palabras que conjuras en la mente sin abrir la boca, cuando estás pensando, cuando estás ideando, ¿no? Y también se pueden empezar a descifrar las emociones, e incluso con neurotecnología más potente, los gestos faciales de la cara, por ejemplo, en pacientes que están paralizados, ¿no? Entonces, esto es, como digo, la tecnología es neutra, tiene siempre dos caras. Tiene un lado muy positivo, que es poder ayudar a estos pacientes que no pueden hablar, por ejemplo. Les pones un dispositivo estos, aprietas al botón y empiezas a descifrar las palabras que tienen ellos, pero tiene, por supuesto, el lado negativo de que esta tecnología permite el sacar como un sifón las palabras que tiene la gente en la mente, y eso utilizarlas pues con motivos comerciales, con motivos que no sean precisamente benéficos, ¿no? Ese es el primero. El segundo es el derecho a nuestra identidad personal. He comentado antes cómo el cerebro, entre otras cosas, genera la conciencia, el yo, la identidad de la persona. Y esto, como está generado ahí arriba, pues antes o después se puede manipular. Y tampoco es ciencia ficción, lo hemos visto ya en pacientes que tienen implantados estimuladores cerebrales profundos dentro del cerebro, sobre todo pacientes del Parkinson, para aliviar los temblores del Parkinson cuando le estimulas ciertas áreas del cerebro. Y en algunos de estos pacientes, una minoría, pero muy importante, resulta que les cambia la personalidad. Cuando les estimulan, les cambia la personalidad, y te vienen los familiares diciendo: oiga, doctor, ¿qué le están haciendo al abuelo? Que cuando le encendemos el dispositivo, el marcapasos cerebral, se convierte en otra persona, ¿no? Entonces, esto te demuestra que la personalidad, que el yo, puede ser también alterado y manipulado desde fuera. Por eso pensamos que tiene que ser protegido, porque si no tenemos el derecho humano a nuestra propia personalidad, ¿para qué sirve el resto de los derechos humanos, ¿no? El tercero es el derecho a nuestra libertad de actuación, el libre albedrío, lo que llaman en inglés la agencia, agency, que es la capacidad de tener una decisión libremente y tomarla para ejecutar lo que queremos nosotros, y que no venga implantado desde fuera.
Esto es una cosa que no ha ocurrido en humanos, pero sí ha ocurrido en animales. Precisamente en nuestro laboratorio, aquí en Nueva York, en Columbia, somos los expertos mundiales en manipular el comportamiento de los ratones con técnicas de neurotecnología óptica, láseres holográficos, que es la neurotecnología más potente que tenemos. Entonces, precisamente por esto me metí yo en neuroderechos. Hace 10 años tuve un momento Oppenheimer cuando empezamos a manipular la actividad del cerebral de un ratón y le convertimos en una marioneta que hacía lo que queríamos, ¿no? Entonces ahí, claro, desde el punto de vista científico y médico, fantástico. Desde el punto de vista social y ético, digo, esto es una barbaridad, esto tenemos que regular, ¿no? Y nos quedan dos. Igual sí. Nos quedan dos, Y digo. los últimos dos, acabo ya rápidamente. El cuarto es el derecho a el acceso equitativo a la aumentación mental. O sea, ¿de qué estoy hablando? Con neurotecnología, como se puede retocar el cerebro, en principio tienes una propiedad cerebral. Por ejemplo, las emociones, una emoción. Pues yo qué sé, en principio se puede subir o bajar como si fuese una máquina, ¿no? Eso nos va a permitir en el futuro a los humanos a aumentarnos mentalmente. Igual que utilizamos gafas para ver de lejos y para ver mejor, utilizaremos gafas mentales aumentados con inteligencia artificial que nos permitirá pensar o todo lo que hacemos con el cerebro, que como digo es todo lo que hacemos, hacerlo de una manera mejorada. Entonces ahí vemos como la especie humana se va a desdoblar en seres humanos aumentados y seres humanos que no están aumentados, igual que cuando ocurrió hace pues eso 2000 o 3000 años cuando se empezó a popularizar la escritura. Pues hay dos tipos de seres humanos, los analfabetos y los que saben los que saben escribir y leer, ¿no? Entonces, para evitar este rotura en la sociedad, pensamos que la aumentación mental con neurotecnología tiene que ser regulada desde el punto de vista del principio universal de igualdad, que sea un derecho humano básico. Y el último neuroderecho, al final, es la protección en contra de sesgos y información manipulada que pueda ser implantada directamente en el cerebro. Vivimos en un mundo de información sesgada y manipulada, no os lo tengo que recordar. Exacto. Pero todo esto nos llega por los ojos, por los oídos, entonces sabemos que viene de fuera. Aunque esté sesgada, sabemos que eso es el exterior y yo tengo aquí pues, el interior. El problema es que con la neurotecnología va directamente dentro, entonces te insertan esta información, se puede insertar directamente en la mente de la persona. Y esto no es ciencia ficción, esto lo hemos visto nosotros también con ratones, que la información que le metemos dentro la interpretan los ratones como algo que ellos piensan, no como algo que viene de fuera. Me permito repetirlos rápidamente para que nos quede claro de qué estamos hablando. Los 5 neuroderechos: protección a la privacidad mental, el primero; el segundo, a la identidad personal; el tercero, al libre albedrío; el cuarto, acceso equitativo. A la aumentación mental. Sí, y el quinto, protección contra la discriminación. ¿Es así, Rafael? Perfecto. Rafael, perdón, no, yo iba a ir sobre esa misma base al tema, digamos, que más se está hablando en este momento en el mundo, obviamente, que es la inteligencia artificial. Y te iba a decir, desde ese punto de vista, porque ustedes plantean justamente, ¿no?, este fundamento tan ético, tan profundo de los derechos, y cómo ves el desarrollo tecnológico tan acelerado en el campo de la IA, los riesgos que genera la fuerte expansión y las medidas que deberían tomarse para acotarlos. En un contexto, te agrego un dato que hace pocos días se publicó aquí, me imagino que lo conocerán, lo habrán publicado también allí, una investigación del Instituto de Seguridad Nacional de Vanderbilt, según el cual una empresa china junto con el gobierno de ese país desarrolla una tecnología capaz de generar perfiles de ciudadanos chinos y luego usar la inteligencia artificial para identificar quién podría representar algún día un riesgo para el gobierno.
Sí, sí. Parece que todo esto que vos anunciás como un riesgo es bastante inminente, digamos. Hay un libro maravilloso, que no sé si conocen, El Palacio de los Sueños, que tiene que ver con esto, ¿no? Pero lo hablaremos en otra oportunidad. Sí. Bueno, estoy completamente de acuerdo. La inteligencia artificial es lo más importante que está ocurriendo en el mundo ahora. Olvídate tú de las guerras y de Trump, no, es la inteligencia artificial. Porque está cambiando las reglas del juego de la humanidad con cambios posiblemente irreversibles importantísimos en la sociedad, incluso en nuestro propio comportamiento, ¿no? Y como decía antes, la tecnología es neutra, tiene aspectos positivos y aspectos negativos, y yo creo que la inteligencia artificial tiene muchísimos aspectos positivos que de hecho los promuevo y creo que es en general una buena idea el encauzar la inteligencia artificial y el utilizarla, ¿no? Pero tiene posiblemente también muchísimos aspectos negativos y me pilláis precisamente en el medio de digerir todo esto. Le he prometido a la editorial Paidós que voy a escribir un tercer libro. Me dijeron que los libros hay que escribirlos de 3 en 3. No sé dónde ha salido eso, pero me lo vendieron. Entonces, el tercer libro les he dicho que va a ser sobre la aumentación mental y la inteligencia artificial. Me han dado un año de tregua antes de empezar, porque digo, joder, acabo de terminar un libro, no me pidas empezar con otro. Entonces, en este año de tregua lo estoy utilizando para empaparme bien de mi conocimiento de los entresijos de la inteligencia artificial. De hecho, la semana pasada no pude hacer esta entrevista con vosotros, pero estaba toda la semana en un congreso importantísimo de inteligencia artificial y biología, ¿no? Y tengo una opinión inicialmente también de la utilización de los derechos humanos, que es un instrumento jurídico a nivel global, internacional, que ha ayudado mucho a la humanidad, aunque no sea un instrumento perfecto, pero puede ser un buen instrumento para empezar a pensar sobre la regulación de la inteligencia artificial. Pero como digo, tengo todavía el pensamiento fluido sobre esto. No he tomado todavía ninguna opinión definida, ¿no? Mercedes. Rafael, pero que vos hablás de la metáfora de la metáfora. Vos decís Sí. que la inteligencia es una metáfora porque no sabemos o sabemos poco, Sí. pero además hablar de inteligencia artificial es la metáfora de la metáfora, y ahora vas a escribir sobre eso. Entonces, adelantarnos qué es lo que te está sorprendiendo más en esta cuestión de develar alguna metáfora. Y perdón, yo quiero agregar para completar tu pregunta, Mercedes, quiero preguntarle con ansiedad, esto que estás trabajando sobre neuroderechos, etcétera, y lo que se va a poder hacer, etcétera, en términos de futuro, ¿cuándo? ¿Cómo Claro. te imaginas esto hecho realidad y en qué momento? De acuerdo. Bueno, pues las dos preguntas. La primera pregunta, completamente de acuerdo. La inteligencia artificial es un término que es como una etiqueta que utilizamos para describir un tipo de modelos computacionales, sobre todo modelos del lenguaje, ¿no? De predecir funciones matemáticas, pero funciones matemáticas complejas, no las simples que las aprendimos todos en la escuela y en la universidad, sino ya cosas que matemáticamente no se pueden resolver, ecuaciones que no se pueden resolver, y esto de repente con estos grandes modelos, con grandes bancos de datos, pues resulta que sí, puedes llegar. Entonces tiene aplicaciones fantásticas, ¿no? Ahora, sí, lo podemos llamar como lo queramos, ¿no? Yo creo que la palabra inteligencia artificial no es una buena palabra porque es una metáfora de una metáfora, pues no sabemos lo que es la inteligencia natural. De hecho, utilizamos la palabra inteligencia en las personas para describir un montón de habilidades cognitivas, ¿no? Y mentales, de las altas complejas de los seres humanos, y lo metemos todo como en un saco y decimos, esta persona es inteligente, pero en realidad la inteligencia tiene muchísimas dimensiones. O sea, no es adecuado
a mí como científico no me parece adecuado utilizar este tipo de palabras así sin rigor, ¿no? Volviendo al futuro. Yo soy optimista por dos razones. Primero, por nuestra experiencia con los neuroderechos. Los neuroderechos están enfocados no en la inteligencia artificial, sino en la neurotecnología. Y cuando los propusimos hace 10 años, pues la gente nos decía, estáis vosotros locos, no vais a tener ningún impacto. Bueno, pues a día de hoy mismo hay ya 10 sitios en el mundo donde hay legislación que regula los neuroderechos. Y esto, pero legislación con armas tomar, ¿no? Y esto empezó precisamente con vuestros vecinos chilenos en una enmienda constitucional en el año 21 para proteger la actividad cerebral y la información procedente de ella. Después saltaron al agua nuestros vecinos también de Río Grande del Sur, en Brasil, que también hicieron una enmienda constitucional. Después saltó, trabajando nosotros detrás de todo esto, evidentemente, después trabajando aquí en Estados Unidos, logramos que varios estados hayan aprobado leyes que protegen los datos neuronales como datos personales sensibles. Entre ellos empezó Colorado, después California, que es muy importante porque ahí está toda la industria tecnológica, después Montana, Alabama, Vermont, Connecticut y ayer precisamente Massachusetts. Y además Canadá, todo el país de Canadá, también hace como 2 meses, decidieron también por ley proteger la actividad mental como los datos neuronales como datos personales sensibles. O sea, y también mencionás a Uruguay y México. Uruguay y México están, por mi información, hay procesos en marcha, claro, pero no se han todavía aprobado, lo que llaman, hay anteproyectos de ley, pero no están todavía votados por el Parlamento. Y a propósito de esto, en estos 10 sitios, todas las votaciones han sido unánimes. O sea, no ha habido ningún problema. ¿Y vos decís que en California las empresas tecnológicas también votaron a favor o esas...? No, las empresas no tenían voto. No, lo digo irónicamente, ¿no? Sí. Pero en muchos sitios, por ejemplo, en Río Grande del Sur, nos dijo el gobernador que era la primera vez en la historia que habían votado 16 partidos políticos juntos. O sea, no había, y en Estados Unidos también, a pesar del ambiente tan polarizado que hay aquí entre demócratas y republicanos, en esto han ido de la mano. Qué bueno. ¿Y por qué soy optimista? No solamente porque se pueden cambiar las leyes desde el punto de vista de derechos humanos, introducir algo como neuroderechos en las leyes de muchos países y lugares, sino porque yo veo, estaba hablando antes de lo que ocurrió en la historia de la humanidad con la escritura, que si de repente pues hay una nueva tecnología que es escribir con un lápiz en un papel que de repente te permite hacer cosas que no podías hacer antes. Claro. Y resulta que cuando la gente empieza a escribir, hubo mucha oposición a la escritura. Entre ellos, gente muy inteligente como Sócrates. Sócrates, por ejemplo, era analfabeto. Y él decía que la escritura era el fin de la cultura. Porque, primero, la gente no iba a ejercitar la memoria, se iba a olvidar de todo. Segundo, que la gente dejaría de pensar por sí misma porque empezarían, en vez de pensar, empezarían a leer lo que otra persona había pensado. Y se pondrían delante de una asamblea de atenienses y lanzar un discurso que no habían escrito ellos. Entonces, y resulta, fíjate, la ironía de la historia, que conocemos a Sócrates precisamente por su discípulo Platón, que lo escribió todo. Y gracias a que Platón escribió lo que decía Sócrates, sabemos que existió Sócrates y lo que decía Sócrates. Si no, hubiese desaparecido la historia. Y no podía haber estado más equivocado el señor Sócrates. Es justo lo contrario. La escritura, en vez de ser el final del pensamiento, fue el comienzo de un nuevo renacimiento. Entonces, pensad en esta anécdota cuando evaluéis la inteligencia artificial. Es posible que estemos en un momento parecido, en una especie de... El infinito en un junco. El infinito en un junco, el libro de Irene Vallejo sobre justamente la historia de la escritura. Tal cual, tal cual. Rafael, te agradecemos enormemente tu participación. Nos quedaríamos
toda la hora y unas cuantas horas más, pero viste cómo son los tiempos en los medios, lamentablemente. Seguiremos conversando. Felicitaciones por el enorme esfuerzo y adelante realmente por la Fundación Neuroderechos. Muchísimas gracias a todos y saludos desde Nueva York a todos vuestros oyentes. Rafael Yuste con Gracias. nosotros. Nos vamos a una breve pausa musical que siempre elegimos en función del invitado. En este caso es un tema que hace unos meses lo pasamos, nuevo, de Jorge Drexler, un gran cantante y compositor uruguayo, que dice, hay alguien ahí, ¿no? Justamente ahí por Artificial Intelligence. Así que bueno, nos vamos con esto, ya volvemos. Presenta la nueva gran ópera prima del cine italiano. El pequeño Nico es enviado a pasar un verano en Sicilia en la casa de su anciana tía. Él es un chico moderno y tímido de la gran ciudad. Ella, una anciana apegada a la tradición. Entre ambos nacerá una historia de cariño y comprensión. Una sensible comedia del nuevo cine italiano. Un film de Margherita Spampinato. Gioia Mia, un verano en Sicilia. Ganadora del premio especial del jurado y del premio a la mejor actriz en el poderoso Festival Internacional de Cine de Locarno. Zeta Films presenta una cálida y simpática mirada a la aventura de crecer. Gioia Mia, un verano en Sicilia. Sensacional estreno, jueves 2 de abril, solo en cines. Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324. Debates respetuosos y espacio para las diferencias. Una invitación a pensar con libertad y escuchando opiniones diversas. Al derecho y al revés. Tu programa de radio. ¿Qué aeropuerto? Frankfurt. Estamos de vuelta y, bueno, impresionados verdaderamente por la charla. Muy, muy interesante. Espectacular el tema neuroderechos, verdaderamente hay que difundirlo y fomentarlo. Exactamente, ¿no? yo iba a decir eso. La necesidad de difundir este tipo de cosas. A veces escuchamos notas, etcétera, que reiteran superficialidades, Tal que cual. farandulean con cualquier cosa. Y esto que habla en profundidad de lo que puede ser y lo que va a ser seguramente nuestro futuro como seres humanos, no tiene eco. No tiene eco y no se trata... Bueno, justamente había una encuesta de Voices, que no nos va a dar el tiempo hoy para tratarla, es el Día del Medio Ambiente mañana, Día Mundial, que me planteaba que hay cada vez más gente preocupada por el tema, pero al mismo tiempo la intensidad de la preocupación baja por la impotencia de la gente. Es decir, la gente lo que siente es, bueno, qué sé yo, no sé si a ustedes les pasó, hoy una vecina bajó el ascensor para venir acá y dice... ¿Vio la niebla lo que es? Esto es un desastre. Le digo, sí, tremendo. Y dice, acabo de escuchar que va a quedar estacionada varios días, me dice. Esto es el cambio climático y nosotros no hacemos nada. Y le digo, sí, tiene razón, es así. Pero la verdad, ¿qué podemos hacer? Cubrirnos para que no nos jorobe demasiado. Bueno, yo creo que con los neuroderechos... pero hay cosas para hacer. Pero mirá las que Hay está cosas haciendo para Rafael hacer. Yuste con su fundación. Y además, ¿no? Yo quiero decir, los niños, nuestros niños, son nuestra conciencia climática, porque ellos van aprendiendo algunas cosas y repiten con convicción, y algunos adultos empiezan a escuchar. Sí, no, y sin duda, y usted nos ha demostrado que se pueden hacer cosas, pero ojo, ¿no? El alerta, esto que yo mencioné, que es una información, una empresa que ya está trabajando para detectar lo que pueden llegar a pensar los ciudadanos. Esto en manos de un gobierno autoritario, porque lo pensamos en China, pensémoslo hoy en Estados Unidos también, ¿no? El libro que yo mencioné, y lo vuelvo a recomendar, El Palacio de los Sueños, Ismail Kadaré. Ok, hablaremos de eso. Búsquenlo, lo pueden bajar directamente
porque no lo van a conseguir en la librería, pero lo bajan directamente de internet, como en un lugar que definen como absolutamente autoritario, a través de la interpretación de los sueños, por eso se llama el Palacio de los Sueños, detectan quiénes son aquellos ciudadanos que pueden ser peligrosos. Bueno, con las redes sociales eso es mucho más fácil, ¿no? Para ese gobierno. No, pero bueno, léanlo. Nos seguimos en Estados Unidos, pero bajamos unos cientos de kilómetros hasta Washington y lo escuchamos a Marcelo de Jesús. Hola Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. Hoy tenemos un tema de actualidad, que es la inteligencia artificial, la IA. Pero dado que tendremos un especialista en el tema, no vamos a hablar concretamente de tecnología, sino de cómo se está afectando la vida diaria de los norteamericanos. Primero, los despidos. Las empresas tecnológicas vinculadas a la IA están generando una ola de despidos por dos motivos. Para disminuir los costos de las empresas, por las inversiones que están haciendo, y para reemplazar personal justamente por la inteligencia artificial. Meta está despidiendo el 10% de la fuerza laboral, pero otras como Google, Oracle o Microsoft están en igual camino. La segunda consecuencia es que están subiendo los precios de la energía. En Estados Unidos se calcula un promedio de aumentos de 8,5% de electricidad, dado el enorme consumo que producen los data centers. En un país donde la inflación es del 3%, el 8,5% es algo de enorme impacto en el bolsillo del ciudadano, y en 6 años subió al 36%. La tercera consecuencia es que se afecta al consumo del agua. Los data centers consumen una cantidad diaria de agua por día equivalente a lo que sería una ciudad de entre 10.000 y 50.000 ciudadanos. De hecho, algunos estados están tratando de impedir estas inversiones porque no hay suficientemente agua para los ciudadanos o para el riego del campo. El segundo tema de hoy son los límites al poder del presidente. En la columna del 22 de enero, esta columna se refirió al tema señalando que uno de los límites es el frente judicial. Veamos las decisiones adversas en los últimos 30 días. Primero, en la columna del 21 de mayo señalamos que el presidente Trump había hecho un juicio por $10.000 millones al órgano fiscal de Estados Unidos por haber permitido que se publicaran sus declaraciones juradas. El juez estaba por rechazar la demanda, pero Trump llegó a un acuerdo con el IRS de creación de un fondo de $1.800 millones para compensar a quienes fueron, según el presidente, perseguidos por el gobierno de Biden. Pero ese acuerdo tenía una cláusula que disponía que el IRS perdonaría cualquier problema fiscal que se descubriera de la familia Trump. El juez suspendió la homologación del acuerdo y suspendió la aplicación del fondo. Además, fue tanta la indignación que se generó que hasta los mismos senadores republicanos se opusieron. Esta semana el gobierno desistió de tal fondo. El segundo impacto del frente judicial vino de la Corte de Comercio Internacional basada en Nueva York. Ustedes recordarán que la Corte Suprema declaró inválidas las tarifas y por eso deben devolverse unos $160.000 millones. Pero enseguida Trump había creado otras tarifas equivalentes a otro 10%. Entonces la Cámara Federal resolvió que esas tarifas también eran tan nulas como las anteriores y debía devolverse lo cobrado. Y el tercer contratiempo fue que un juez decidió que es ilegal cambiar el nombre del Kennedy Center por el de Donald Trump Kennedy Center. El juez sostuvo que siendo una creación del Congreso, solo este podía cambiar el nombre. Y cerramos con la conmemoración que se hizo ayer en Washington del atentado a la AMIA del 18 de julio de 1994. Fue un evento organizado por la Embajada Argentina y el Gobierno de los Estados Unidos, donde hablaron el embajador Alex Oxenford, 2 embajadores del Departamento de Estado y el presidente y el director jurídicos de la AMIA. Este último un sobreviviente porque estuvo dentro de la AMIA el día del atentado. Tal como se dijo ayer, el recuerdo es el primer homenaje para las víctimas y el segundo será cuando la justicia condene a los responsables. Y con ello los dejo hasta la próxima columna. Gracias, Marcelo. Realmente las columnas como de Marcelo, siempre, muy interesante. Impecable, interesantísimo. Yo me quedé pensando en cierta analogía. Él hablaba de los límites al poder del presidente Trump y yo pensaba en los límites al poder del presidente Milei. Estamos en algo de eso, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ocurrió algo esta semana que lo mencionamos muy al pasar en el programa anterior, y es que de pronto el envío de un pliego de una jueza
una candidata a jueza, se convirtió en un escándalo de proporciones porque esa jueza, el gobierno la propuso, tiene todos los antecedentes, son impresionantes, no vamos a hablar de eso, sería largo. Él tenía dictamen a favor de comisión de acuerdos del Senado, y de repente el gobierno descubrió, porque esto es así, ya no se presta ni a discusión, ya está aprobado, el propio presidente lo admitió, descubrieron que era la cuñada de Hugo Alconada Amón, posiblemente el más destacado periodista de investigación de la Argentina, que ha investigado, como lo sabemos, a todos los gobiernos habidos y por haber, y nos consta que lo seguirá haciendo. Bueno, pareció que ese era un motivo suficiente para sacar el pliego de la jueza de la discusión. Un nivel de arbitrariedad y de locura pocas veces visto en la Argentina. Bueno, hoy, hace pocas horas... Esto, agrego algo, le sirvió a Bullrich para comenzar a diferenciarse, ¿no? Este es un tema que tenemos que seguir mirando hacia el futuro. Es así, sin duda. Pero bueno, fíjate que hoy en la votación se abstuvo. Pero porque había ya los 74 votos, ¿no? Los votos suficientes para aprobar los 74 pliegos. Claro, el gobierno tuvo una estrategia que además es espantosa porque muestra el desprecio por lo que es la designación de un juez. Metió más pliegos para comprar, entre comillas, los votos de los gobernadores. A vos te interesa este, a vos te interesa el otro. Metió más pliegos. Se empezaron a pelear en la interna del gobierno hoy porque Santiago Caputo quiso bochar un candidato porque estaba vinculado... Y parece que la sesión fue bastante caótica y hubo un llamado a cuarto intermedio y al volver, se anunció que se trataban todos. Y todos incluía el de María Verónica Micheli, la cuñada de Hugo Alconada Amón, que ciertamente no está por eso ahí, sino porque ganó su concurso y tiene todos los méritos. Bueno, y ahí por 2/3, porque fíjate, Marta, lo que pasó. El pliego de Micheli no estaba en el orden del día. No, claro, al no estar en el orden del día... Lo iban a tratar la semana que viene. Claro, no lo quería tratar, el oficialismo se negó. Pero por 2/3, que hacía falta 2/3, es decir, tuvo una doble derrota el oficialismo. Por 2/3 lo trataron en el orden del día y lo aprobaron junto a los demás. Bueno, y ahora queda que el presidente Algunos medios ya han puesto como título Victoria de la oposición. Es que no, es una victoria de la democracia. Exactamente. Y resaltemos, Marta y yo hemos firmado una declaración en Integridad Republicana, ONG a la que pertenecemos, junto con personalidades también vinculadas a la democracia de hace muchos años, y Carlos Negri, Graciela Fernández Mejide, José Octavio Bordón, Susana Decibe, María Eugenia Talerico, Mariano Federici, amplia, pensamos muy distinto entre nosotros, pero estamos todos comprometidos y muchas entidades se han pronunciado. Yo creo que es una victoria de la sociedad civil también. Sí, esto es algo que también tenemos que seguir desarrollando en los próximos programas y ahora yo quiero escucharlo a Charlie que nos diga algo sobre el 4 de junio de hace ya unos cuantos años. De hace 29 años. 29 años. Sí, el 4 de junio de hace 29 años asesinaban en Mar del Plata a quien era el auditor del ANSES, porque estaba a punto de denunciar a la titular de la delegación Mar del Plata por hechos de corrupción. Entonces se apersonó el marido de esta funcionaria y le pegó unos cuantos tiros a Alfredo Poyat, matándolo, y a partir de ese hecho la Fundación Poder Ciudadano en su momento impulsó una campaña juntando firmas para que se declarara al 4 de junio en la ciudad de Buenos Aires Día de la Lucha contra la Corrupción, hecho que ocurrió creo que al año o a los 2 años. Hoy se debería celebrar o conmemorar el Día de la Lucha contra la Corrupción, recordando la figura de Alfredo Poyat aquí en la ciudad. No lo vi en ningún lado, Es decir, ¿dónde está la convocatoria del gobierno de la ciudad con Sabrá. Además, yo quiero agregar, vos esto también lo debes saber, Charlie, hubo por supuesto un juicio en que el marido de esta mujer, el que asesinó a Alfredo Poyat, fue condenado a 17 años de prisión, hubo una apelación, etcétera. Es decir, han pasado 29 años. ¿Sabemos qué es de la vida de ese señor
que destruyó una familia, destruyó, por supuesto, la vida de un hombre extraordinario y ha estado muy probablemente algunos años presos y ahora debe estar disfrutando él de la vida, ¿no? Qué sensación de impotencia, tremenda, sí. Frustración, y este tipo de cosas también hay que decirlos y hay que exigir que las penas sean penas de verdad, ¿no? Sí, y hay otra cosa que destacar, que es que el Estado no siguió con la investigación de Alfredo Poyat. Claro. 400 casos estaba No me investigando sorprende Alfredo lo más Poyat. mínimo, ¿no? 400 casos. Bueno, yo hago un paralelo y quiero escuchar porque Mercedes también tenía que hablar de algo que acaba de pasar esta semana, pero yo digo, ¿qué va a pasar con una investigación como la actual que tiene preso al señor Leal, a quien le encontraron más de $2,5 millones ahí en fajos termosellados en su casa, más centenares de dosis de droga y equipos muy sofisticados de escuchas, que fue funcionario de los últimos 3 gobiernos, alto funcionario, y que tiene relaciones de todo tipo, desde empresarios tipo Vila Manzano, Escaturice, por todos lados se van tendiendo las ramas. ¿Qué va a pasar con esa investigación? ¿Se va a profundizar, piensan ustedes, o seguramente seguirá la suerte de lo que pasaba con Poyat? Porque los hilos de la corrupción sistémica en la Argentina son cada vez más fuertes. Y sí, y después esto lo sabemos gracias a todo lo que aprendemos de nuestro columnista en Washington, Marcelo de Jesús, que el tema corrupción y lucha contra la corrupción y juicios contra la corrupción sabe mucho. Un promedio de 12 años lleva... 14. 14, bueno, 14. Mira, 14 años. Resolver un caso de corrupción cuando se resuelve. Sí, los pocos que van a juicio. Cuando se resuelve, los pocos que van a juicio. Y bueno, entonces... Tremendo. Pero bueno, ahí vuelvo a lo que dijiste vos también, Marta. Depende de la sociedad, ¿no? Depende de que nos involucremos, depende de que actuemos. Es un poco como lo de ayer, ¿no? Lo de ayer, está bien, fue el horror del asesinato de Agostina, espantoso, no vale la pena hablar de un tema que se ha gastado ya en la prensa de una manera cruel y si por momentos sádica, diría yo. Pero bueno, que esa reacción de ayer de madres con sus hijas, con sus hijos, de hombres, muchos de ellos, muchos más que en otras marchas de Ni Una Menos, que estuvieron en la calle, bueno, el camino es que la sociedad actúe. Y también esto tiene que hacernos mirar a otros países. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Chile, en Uruguay? El índice de femicidios es muchísimo menor, muchísimo menor. Acá en Argentina, cada 31 horas se mata a una mujer. Y entonces esto nos habla de un país en descomposición. La cuestión narco, el poder, las barras, la impunidad, la marginalidad, el clientelismo político. Tremendo. Esto es lo que y esto nos interpela a todos, porque todos podríamos hacer algo en relación a cada una de estas cuestiones. Así es. Mercedes, tenías un recuerdo vos para hacer. Sí, más bien un homenaje a Edgar Morin, el filósofo reconocidísimo, el filósofo de la complejidad, que lo googleen, pero yo quiero leer solo una frase. Él dijo: la vida es frágil, incierta y maravillosa. Vivirla plenamente significa aceptar su complejidad, sus contradicciones y su misterio, sin pretender controlarlo todo. Murió a los 104 años. 104 años. La semana pasada. Qué bárbaro. Bueno, pero después del jueves pasado, con lo cual está dentro de nuestro programa de hoy. Sí, claro. Otro tema muy loco, pero muy, muy loco de ayer, de antes de ayer. Así es, muy loco, dejémoselo a Charlie. No, nos quedan un par de minutos todavía, son las declaraciones del camarista de casación, padre del actual ministro de Justicia. Sí, estoy hablando del mismo que celebró su cumpleaños en la quinta de Toby, del amigo Tobillino. Toby le dice Maíquez, ¿saben que Toby le dice Maíquez el ministro? Por lo menos eso es lo que dice Carlos Pañi. Bueno, este señor Maíquez, que fue ministro del gobierno de Vidal,
que era juez de la justicia común, de la nacional, en lo criminal, y fue designado en la Cámara Federal de Casación sin ningún motivo, y por el mismo motivo a otros que se los designó así se los removió, ¿no? Que también figura, como bien recuerda Carlos Pañi, en la lista de los jueces que fueron al Lago Escondido, pagados por un grupo empresario muy destacado. Bueno, presentó ayer una larga petición para que se anule más o menos la libertad, resumiéndolo en términos concretos, la libertad de prensa en los tribunales, ¿no? Que se sancione a los jueces que hablan con periodistas, que se establezca un canal único de comunicación oficial. Bueno, ese es el padre del ministro de Justicia, que acaba de tener un acuerdo extraordinario, porque tiene 75 años, que son los que celebró ahí en lo de Tobillino, para tener otro periodo más como juez de casación, ¿no? Y en algunos casos se niega esa posibilidad, por ejemplo, a un juez que yo considero ejemplar, Exacto, Martín Irurzun, también de la Así Cámara es. Federal. Así es, y que es un juez que incluso hay hasta una doctrina Irurzun vinculada justamente con la corrupción. Bueno, a Irurzun de ninguna manera, que se vaya a su casa después de cumplidos los años. Bueno, este mamarracho de la designación de jueces es una muestra de esa decadencia, Marta, que vos mostrabas, sí. ¿No? Mientras tanto, en paralelo, dato de hace también 2 días, los préstamos bancarios a familias, la morosidad volvió a crecer en abril a un nuevo récord, 12%. Es decir, por ahí a la audiencia no le dice tanto, pero esto quiere decir que 12 personas cada 100 que tienen deudas bancarias no las pueden pagar. Es la cifra más alta que yo recuerde ya. Exacto. Superó todos los récords históricos, ¿no? Bueno, veremos qué pasa. Lo peor, a ver, Ale, que las deudas de las familias, por lo menos con las tarjetas, pasan por compra de comida en supermercado. Es decir, que se está en el límite que nosotros ya estuvimos viendo con Agustín Salvia, que entre paréntesis dentro de poco lo vamos a tener, vamos a poder conversar con él, del nivel, ¿no?, de gastos posibles que es hacia la supervivencia familiar, ¿no? La comida. Así es, así es. Y me pareció muy interesante un artículo de Luciana Vázquez, le recomendaría a la audiencia que lo lea en La Nación, que dice como título: ¿hay un capitalismo de amigos mileísta o nace la Argentina capitalista? Es una pregunta. Hace muchas preguntas Luciana Vázquez en su artículo, pero sobre todo, ¿qué dice? ¿Este nuevo Rigui no será una nueva Tierra del Fuego? Y es muy, muy legítimo el planteo. 30 años de beneficios para actividades que seguramente no van a durar 30 años. ¿Dónde va a quedar el beneficio para el país en estas cosas extraordinarias, mientras a la vez desaparecieron 24.000 empresas, ¿no?, en estos últimos 2 años? Sí. En fin, complicado. Lo tenemos callado a Charlie March. No, me parece que además del tema económico también se van creando condiciones para la autocracia, ¿no? Yo noto al gobierno que está construyendo el plafón necesario para que se construya una autocracia en lugar de democracia, así que bueno, hay que estar atentos. Sí, yo creo que sí, efectivamente, siempre hay que estar atentos. Eso que leí de los chinos previendo quiénes van a ser los opositores por lo que ponen en las redes, y no suena nada, hoy suena como lógico, como muy factible, ¿no? Absolutamente. Vos sabés que yo aprovecho, si no les molesta, vi una serie que empezamos a ver de casualidad con Eve, se llama Las Abogadas. Está en Radio Televisión Española, pero se puede ver, se puede googlear y ver. Se refiere a la vida de 4 abogadas, una historia real, que tienen que ver con el horrendo atentado terrorista de finales del franquismo contra abogados que luchaban por los derechos humanos. ¿Se acuerdan? Un estudio en la calle Atocha que lo hicieron volar. Bueno, sí. Es la historia de esas 4 abogadas. Lo tremendo es ver, para nosotros que tenemos unos años y hemos vivido la represión, la dictadura, ver a los policías del franquismo golpeando de la manera más brutal y enloquecida a cualquier manifestante que simplemente, no sé, pedía que los dejen rendir examen en la universidad, cualquier cosa. Es impresionante. Bueno, se puede volver a eso. Vos hablas de autoritarismo, me hiciste acordar, ¿no? Hay que defenderse de esas cosas. Pueden volver a pasar. Bueno, nos están echando, Marta, para variar. Sí.
Nos vamos hasta la semana que viene, donde seguramente la realidad seguirá asombrándonos. Nos vamos con el Nano Serrat, como siempre.